Hola a todos. Hoy vamos a continuar con los enlaces de acordes. Más concretamente, con los enlaces alternativos al movimiento de fundamentales. Cuando enlazamos acordes en estado fundamental, duplicando su fundamental y siguiendo el movimiento de fundamentales, pueden ocurrir varias cosas. Una de las cosas que pueden ocurrir es que no podemos mover las voces libremente. Debemos seguir el movimiento que nos marca el movimiento del bajo. Por ejemplo, en un movimiento de cuarta, lo que hacemos es mantener la nota común y mover las dos voces que nos quedan por el camino más corto. En un movimiento de segunda, todas las voces se mueven por movimiento contrario al bajo, dos por movimiento de segunda y una por movimiento de tercera. En un movimiento de tercera, mantenemos las dos notas comunes y la que no lo es se mueve por el camino más corto, en este caso un movimiento de segunda. En el movimiento de quinta, dos voces se mueven por el camino más corto y mantenemos la nota común, con lo que finalmente los movimientos vienen dados de antemano. Otra de las cuestiones que pueden ocurrir es que al mantener las notas comunes entre los acordes, algunas de las voces que resultan mantienen el mismo sonido durante demasiado tiempo. En este ejemplo podemos observar cómo hay lugares en los que se mantiene la voz durante demasiado tiempo, como puede ser este caso del La, o incluso podemos observar la cantidad de movimientos de notas comunes que se van a producir, con lo cual van empobreciendo el ejercicio. Para solucionar estos problemas y tener más posibilidades de enlace, podemos emplear algunos movimientos alternativos. Zamacois, en su tratado de armonía, habla de algunos enlaces alternativos. En este caso, yo les he llamado tipo A y tipo B. El movimiento tipo A serviría para el movimiento de cuarta y de tercera. En el caso del movimiento de cuarta, recordando lo que sucedía en el movimiento de fundamentales, lo que hacíamos era mantener la nota común y mover las dos voces que no lo son por el camino más corto. Para cambiar esto, utilizamos el movimiento tipo A, en el que lo importante es que todas las voces se muevan por movimiento contrario al bajo. Dos lo harán por salto de tercera y una por movimiento de segunda, con lo cual conseguimos un movimiento mucho más independiente de todas las voces. Cuando aplicamos un movimiento tipo A al movimiento de tercera en el bajo, va a suceder lo siguiente. Primero comparamos con el movimiento de fundamentales, recordamos que manteníamos las notas comunes y las que no lo son se mueven por el camino más corto, en este caso movimiento de segunda. Para romper con esta obligación de mantener las notas comunes, empleamos el movimiento tipo A, en el que todas las voces se mueven por movimiento contrario al bajo. En este caso, lo que harán serán dos movimientos de cuarta y uno de tercera. De este modo, hay una mayor independencia en el movimiento de todas las voces. Otro tipo de movimiento que podemos hacer es el movimiento tipo B. Este tipo de enlace nos servirá para movimientos de quinta, cuarta y tercera en el bajo. En el movimiento de quinta, lo que haremos será situar la tercera de cada acorde en la soprano, por movimiento contrario al bajo. El movimiento melódico que nos saldrá será el intervalo complementario al que realiza el bajo. En este caso, el bajo hace una quinta y este movimiento será de una cuarta. El resto de voces se moverán por el camino más corto. Si hay notas comunes, se mantendrán y las que no sean comunes se moverán por el camino más corto, en este caso una segunda. En el caso del movimiento de cuarta, consiste en la misma idea. Situaremos la tercera de cada acorde en la soprano,
por movimiento contrario al bajo. En este caso el bajo hace una cuarta y el movimiento melódico que saldrá con estas terceras será de una quinta, intervalo complementario. El resto de voces se moverán por el camino más corto. Si hay notas comunes se mantienen y si no hay notas comunes se moverán por el camino más corto, en este caso una segunda. En el caso del movimiento de tercera, seguimos la misma idea anterior. Situaremos la tercera de cada acorde en la soprano, por movimiento contrario al bajo. Como el bajo hace una tercera, este movimiento de las terceras será de una sexta, intervalo complementario al bajo. El resto de voces se moverá por el camino más corto. Una de las voces lo hará por terceras y la otra por segundas. Hay que tener en cuenta que el movimiento tipo B sobre todo nos va a proporcionar un movimiento melódico importante en la soprano con respecto al bajo, mientras que las voces internas se van a mover por el camino más corto. Hay que intentar siempre, después de un gran salto, compensar el movimiento melódico en el sentido contrario. En definitiva, los enlaces que vamos a poder utilizar para hacer un ejercicio con acordes en estado fundamental van a ser los siguientes. En un movimiento de cuarta podremos practicar un movimiento de fundamentales, un movimiento tipo A y un movimiento tipo B. Para un movimiento de tercera podremos emplear también tres opciones: movimiento de fundamentales, movimiento tipo A, movimiento tipo B. Para un movimiento de quinta solamente dos opciones: movimiento de fundamentales y movimiento tipo B. Para movimientos de segunda solamente podremos utilizar el movimiento de fundamentales, al igual que los movimientos de sexta. Los movimientos de séptima quedan descartados. Observemos el resultado final. Un ejercicio realizado con movimientos alternativos combinándolos con los movimientos de fundamentales. En el comienzo tenemos un salto de cuarta en el que se ha empleado un tipo B. Movimiento de segunda con un movimiento de fundamentales. Por otra parte, no se podría realizar otro. Otro movimiento de segunda igual que el anterior. Movimiento de cuarta en el que se ha empleado un tipo A. Movimiento contrario de todas las voces con respecto al bajo. Movimiento de tercera con un tipo A, igual que el anterior, con otro tipo de intervalos. Movimiento de segunda, un movimiento de fundamentales obligatorio. Movimiento de segunda igual que el anterior. Movimiento de tercera en el bajo, tipo A, con movimiento contrario de todas las voces con respecto al bajo. Para compensar el movimiento, en este movimiento de cuarta, en el bajo se ha empleado un movimiento de fundamentales. Movimiento de segunda con movimiento de fundamentales. Movimiento de cuarta con un movimiento tipo B. Recordar la tercera de cada acorde en la soprano situada por movimiento contrario al bajo. Movimiento de segunda con un movimiento obligatorio de fundamentales y movimiento de quinta, en este caso con un movimiento de fundamentales. Además de todos estos movimientos, hay que añadir que para elaborar un ejercicio que sea tonal, debemos resolver la sensible hacia la tónica en aquellos movimientos de fundamentales que correspondan con las combinaciones quinto primero, quinto sexto. En estos casos sucederá lo siguiente.
En un movimiento quinto primero, la única posibilidad para que la sensible pueda subir a tónica será realizar un movimiento de fundamentales. En el caso del enlace quinto sexto, la sensible subirá a tónica, pero si seguimos el movimiento de fundamentales, lo que ocurrirá es que tendremos la duplicación de la tercera en vez de duplicar la fundamental. El resultado final de un ejercicio en el que hemos aplicado todos los tipos de movimientos alternativos de fundamentales y la obligación de enlazar quinto primero, quinto sexto, moviendo la sensible a tónica, el resultado final que tenemos es este. Llamaremos la atención sobre aquellos enlaces quinto primero, quinto sexto. Por ejemplo, en este enlace quinto sexto se ha duplicado la tercera. Aparece una notita pequeña, entre paréntesis, en la que es la nota en la que hubiera resuelto el acorde si hubiéramos seguido el movimiento de fundamentales tal cual. Además, para poder seguir el enlace y no seguir cometiendo errores, hay que tener en cuenta ese la para enlazar con el siguiente acorde siguiendo el movimiento de fundamentales. El resultado final será correcto con respecto a la nota que hemos incluido. Otro enlace quinto primero en el que la sensible va a tónica y el tipo de enlace que hemos realizado es de fundamentales. Y aquí exactamente igual. En definitiva, lo que hemos visto en este vídeo ha sido hablar de los movimientos alternativos al movimiento de fundamentales, repasar también los movimientos de fundamentales para compararlos con los movimientos alternativos y hablar también de los enlaces quinto primero y quinto sexto con la obligación de enlazar la sensible hacia la tónica. Espero que os sea de ayuda. Hasta la próxima.